verdaderamente es el Hijo de Dios? Estoy ansioso, compruébamelo, con el pueblo de Israel. Entonces aquí les presento dos pruebas grandes y contundentes, Por fin. de los cuales ellos no pueden negar que Jesucristo es el Mesías, el prometido, el Cristo. Soy judío, acepto tu reto, yo lo acepto, vamos a ver. Entonces empezamos, El Hijo de Dios. vamos a ver. Entonces cuando usted tenga un judío y se presenta delante de él, le hace esta pregunta. Dígale, ¿el Mesías tendría que venir antes o después de la destrucción del templo? Y usted le hace una siguiente. Antes o después de la destrucción del templo, Mesías. Que venir antes o después de la destrucción del templo. Ay, John, nuestro Mesías verdadero, el verdadero que va a venir, será el anticristo de ustedes. Te lo voy a demostrar, te lo voy a refutar aquí en este momento ya. Y bueno, yo estoy muy emocionado también. Somos de Jesús, el Señor omnipotente es mi fuerza. Haz lo que quieras de mí, a donde tú irás yo iré. Que Dios les bendiga, mis hermanos y mis amigos que nos acompañan. En esta ocasión voy a presentar un video muy importante, muy bueno. Resulta de que yo hace un tiempo había grabado un video acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras cristianas y había presentado yo 5 puntos de los cuales el judío Maimónides había utilizado para demostrar cuáles eran las características que su Mesías del judaísmo debería de tener para poder conocerlo. ¿Ok? Yo tomé esos 4 o 5 puntos y con ellos comprobé paso a paso que Jesucristo verdaderamente es el Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Entonces, pues fue un reto involuntario para el judaísmo porque este video yo lo hice para el pueblo cristiano, para que fuera conocedor de su fe, pero algunos judíos pues les llamó la atención el video y vamos a analizar, vamos a abordar algunas de las reacciones, en este caso la de este varón Samuel David. Te saludo, te bendigo en el nombre de Dios y quiero conocer cuál es la presentación que tú das para mostrar nuestra postura de una manera clara, correcta y convincente. Vamos a ver. Un amigo me pasó un video de un misionero cristiano, no sé cómo se llama, creo que se llama John Gutiérrez Jiménez. Yo voy a colocar aquí aquí está. Él planteó un video allí que dice, ¿no? ¿Por qué los judíos rechazan a Jesús? Increíble. Esta palabrita increíble sí la utilizan mucho ellos en su video, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos va a comprobar que Jesús es el Mesías de Israel? Y bueno, vamos a ver, amigo John, si me estás viendo, un saludo, de verdad, no sé de qué parte sea, no sé qué eres de verdad, si eres pastor, si eres evangelista. Yo me presento, soy Samuel David, soy judío, tengo estudios de Torah Universal, exactamente, bueno, vamos a ver por qué. Pues. Nosotros cuando abrimos la Biblia en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de las diversas profecías que se estarán cumpliendo también en Ezequiel. Bueno, la profecía de Apocalipsis yo no le creo ninguna, ¿ok? Yo sencillamente no le presto atención porque eso es Nuevo Testamento, ya errores tiene. Entonces, bueno, si el Eterno inspiró a un libro, yo creo, o sea, creo que Él en su santidad y en su perfección no va a dejar que un libro que supuestamente inspirado por Él tenga errores. Ok, el primer punto aquí es que no conoces el libro de Apocalipsis. ¿O acaso ya lo leíste 1, 2, 3 veces? O sea, el que no lo puedas entender no quiere decir que sea mentira, ¿ok? Porque tiene una explicación cada capítulo. Pero si no la conoces, pues es imposible, porque no vas a avanzar, no lo vas a entender, necesitas de estudiarlo. En el caso de los cristianos, nosotros conocemos la Torá,
Existen grandes universidades muy prestigiosas, grandes teólogos que se ha estudiado la Torá, ¿ok? No minimizamos de las aportaciones judías, ¿sí? Porque del judaísmo viene el cristianismo, entonces todas esas aportaciones, pues encontramos el maestro de los maestros, que es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, quien dio la mayor cátedra, la mayor enseñanza, escuela de la Torá, que jamás ningún otro rabino ha dado. Bueno, quién sabe, esta profecía aplica a ellos y ellos supuestamente dicen de un tal anticristo, pero esto no tiene nada que ver, esto es una acrobacia exegética, pero vamos a terminar de ver lo que dice el amigo John. Y sobre todo, el Señor Jesucristo en Mateo 24 y algunos otros episodios, Daniel también, habló acerca de la segunda venida de Cristo. Daniel habló de la segunda venida de Cristo. Mira, yo creo que tú nombras aquí Daniel 8:25, me dice, no, vamos a verlo en hebreo. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla. A ver, dice, con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño y su corazón se engrandecerá, por sorpresa destruirá a muchos. Contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí no dice en ninguna parte que es una segunda venida. Aquí lo que está hablando de un reino que vendrá contra el Mesías, el Mesías por venir, pero en ninguna parte hace una referencia a Jesús. Entonces, nosotros no creemos en Jesús como Mesías, esto no aplica para ellos. Ok, aquí lo que está utilizando Samuel es una falacia de petición de principio. La falacia de petición de principio consiste en que un argumento, una premisa que se tiene que comprobar, él la asume como si fuera verdadera ya. Pero se supone que ese es el punto que se iba a tratar, ¿sí? Por ejemplo, en las congregaciones propias de tu misma doctrina, pues ahí ya no hay problema, porque se presupone, se actúa bajo una fuerte presuposición de que tu escritura, tu fuente sagrada de autoridad máxima, pues ya se acepta, ¿ok? Porque estás hablando a tu misma propia congregación. Pero si ya vas tú a quererle mostrar esa fuente, ¿sí?, a una persona agnóstica o de otra denominación, de otra creencia, pues tú no tienes que asumir que él la acepte como verdadera, porque tú se la tienes que presentar, por qué es verídica, por qué es real. Entonces comenzamos con este argumento tuyo, que es una falacia de petición de principio. Entonces vamos a seguir. Entonces sigamos acá. Y dijo que así como él estaba partiendo hacia los cielos desde Jerusalén, desde ahí mismo le dijo el ángel a los apóstoles, así como lo vieron subir, así lo verán descender. Yo no voy a responder nada a lo que es Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento de verdad no aplica aquí. O sea, John, si de verdad quieres darme la veracidad de que Jesús es el Mesías, tienes que darme pruebas en la Tanaj, ¿ok? Ok, aquí sí tiene razón. Una verdad clara es partir de lo que él asume como fuente de autoridad, ¿sí?, y comenzar de ahí para comprobárselo. Entonces, la escritura, el Antiguo Testamento, que ellos tienen como la Tanaj y la Torá, con eso se parte, y desde ahí tiene toda la razón, pero es lo que yo más adelante voy a hacer, ¿ok? No me vengas con Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no aplica para un judío. Que me digas exactamente qué profeta del Tanaj o qué escrito en el Tanaj que tú llamas Antiguo Testamento, dime cuál dice que el Mesías tiene que venir 2 veces, ¿ok? 2 veces. Tienes que mostrarme un texto que diga eso, que viene primero y viene después. Ok, el Salmo 110, ahí te demuestra claramente que el Mesías había de venir primero una vez y después otra, porque dijo el Señor a mi Señor, ¿sí? Está citando al Mesías y le dice el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿ok? Ahí lo estamos viendo.
que iba a venir una vez y después, ya que el reino le fuese dado, ahora sí, es la segunda vez cuando ya iba a reinar sobre las naciones. Es evidente que en el judaísmo no se considera la profecía mesiánica, tiene un contraste. Se va a presentar al Mesías como varón de dolor, experimentado en quebranto, sufrido, ¿sí? Humano, pero te va a presentar ahora no sufriente, sino como rey, como juez, ¿ok? Y como pues el que va a establecer su justicia aquí. Bien, entonces vamos a ver qué más sigue diciendo, pero ya está respondido ahí. ¿Ok? Porque hasta ahora que yo sepa no existe ninguno. Les presento algunos puntos por los cuales ellos no consideran que Jesús sea el Mesías y menos que sea de origen divino. Los puntos que ellos consideran es, primero, ellos dicen que el Mesías nadie sabe de dónde viene. Ok, está citando otra vez Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es falso, totalmente falso. Historias inventadas, no sé por quién, pero bueno, eso no aplica. Pero nosotros sí vamos a saber de dónde viene el Mesías. John, te voy a decir algo, yo soy descendiente del rey David, ¿ok? Yo soy descendiente del rey David, Salomón, Roboán, Asa, Ezequías, incluso el profeta Isaías, que es también de la línea davídica, el rey Ajax, todos ellos, tanto malos como buenos, Jeconías, también del exilio babilónico de Zorobabel. En mi línea ascendente está también los gaones, de los exiliarcas que ocurrieron. Entonces yo no me estoy considerando Mesías, ¿ok? De una vez te lo explico, te lo aclaro de una vez. Yo no me considero Mesías ni soy candidato mesiánico. Pero yo, si puedo demostrar mi linaje davídico, cuánto no más el verdadero Mesías, el Mesías esperado. Ok, está más que evidente que no conoces ni siquiera la propia historia de tu pueblo judío, ni la historia de la doctrina judía, ¿sí? Y a lo mejor mucho menos el Talmud, tus mismas fuentes sagradas. ¿Por qué? Porque estás diciendo aquí que es totalmente falso, que había judíos que decían que el Mesías no se sabía de dónde iba a venir, lo cual te presenta San Juan claramente, ¿ok? Pero te voy a citar una misma fuente del Talmud, porque en el Talmud, en el tratado de Sanedrín, en el capítulo 98, entre el A y B, ahí dice claramente una cita en la discusión talmúdica que tuvieron esos rabinos, donde Joshua opuso, dice, dos versículos que está escrito: he aquí, uno como el Hijo de Hombre vino de las nubes del cielo, citando a Daniel 7:13, ¿ok? Mientras que en otro lugar, dijo él, está escrito: he aquí, tu rey viene a ti, manso, humilde y montado sobre un asno. Ahora bien, el error que tenía el judaísmo en su interpretación es que pues ellos decían, no, pues está condicionada su venida a la fidelidad de Israel. Si es infiel, va a venir en un asno, pero si es fiel, pues va a venir de las nubes del cielo. Entonces, Daniel 7:13 hacía pensar evidentemente a muchos judíos que el Mesías no iba a venir en esa forma humilde y pues de la otra cara que vengo hablando que presenta la profecía. Entonces, con estos dos contrastes, ahí queda evidenciado que lo que San Juan está diciendo es verdad. Cuando decían, oye, pues este Jesús viene de personas humildes, conocemos a sus padres, pero Daniel dice que el Mesías va a venir del cielo, o sea, de un lugar desconocido. Por lo tanto, pues aquí pues te quedas igual, sin presentar ningún argumento factible.
que bueno, así como yo, hay 10.000 más, hay 10.000 más que somos que podemos probar nuestra descendencia con el del rey David. Y lo más importante aún, John, el profeta Malaquías aclara muy bien que será el profeta Elías quien anunciará el Mesías, ¿ok? Aquí no me vengas a aplicar lo de Juan, el primo de Jesús, porque él no era Elías. Él le dice claramente, enviaré a mi siervo Elías, ¿no? Pues dice el profeta, ¿no? Entonces aquí no aplica. Además que Juan dijo claramente, que si lo buscas en tu Biblia Nuevo Testamento, él dijo mismo que no era Elías, ¿ok? Mira, varón, ese personaje, Juan el Bautista, que vestía prácticamente como el profeta Elías, ¿sí? Con un ropaje de cuero de camello, se alimentaba de miel silvestre, langostas, etcétera, etcétera. Ese personaje, si tú estás observando bien lo que Malaquías primeramente no dice, es Malaquías 3:23, no dice, ¿sí?, que Elías iba a ungir al Mesías. ¿Ok? Esa es una interpretación que ya se ha dado, que no está en el texto. ¿Ok? Que se le está imponiendo al texto en esa mala exégesis, en esa eisegesis. Se saca de contexto lo que dice la Escritura. Ahora, por otro lado, Lucas 1, 13 y 17 dice que Juan el Bautista iba a venir en el espíritu de Elías, en el espíritu de Elías, ¿sí? Cosa que tú mismo te refutas, te das un balazo en el pie tú mismo, porque ahí debajo de la descripción, en tu mismo formato que pones la Biblia ahí, con unas letras, y aparece una interpretación donde aquí mismo tú dices que Dios enviaría a un profeta, tal vez dice tal vez el mismo Elías o alguien como él. ¿Ok? Ahí tú mismo mejor no hayas puesto eso en pantalla. Ahora te voy a pasar un dato nomás para que lo tengas en cuenta, varón. En el libro de Apocalipsis que tú desconoces, va a haber un acontecimiento donde menciona los prodigios de Elías, ¿ok? Y de un advenimiento, pues que ya es concerniente a los cristianos, y que pues te lo dejo de tarea para que tú lo estudies, ¿ok? Entonces, sí sabemos de dónde viene el Mesías, ¿ok? Aclarado eso, punto. Vamos a ver qué continúa acá. Otro es de que dicen ellos que el Mesías no es de origen divino. Claro, está muy claro. El Mesías vendrá de padre y madre. Judíos por devotos del judaísmo, observantes. Y bueno, te lo voy a poner más claramente. El profeta Ezequiel, vamos a verlo en Ezequiel 45:22, para ser exacto, ¿no? Vamos a ponértelo acá en el texto. Puedes revisar tu propia Biblia cristiana. Ok, 45:22. Mira, dice, aquel día el gobernante, el hebreo, okay. En aquel día el gobernante proveerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo como ofrenda por el pecado. Entiende bien esta parte. Aquel día el gobernante, el que ha de venir, ¿no?, proveerá por sí mismo, y él como gobernante, como representante de la nación, por todo el pueblo de la tierra, o sea, por toda la humanidad, ¿no? Se entiende que es por toda la humanidad, porque el Mesías llegará para hacer una redención en toda la humanidad. Entonces, por sí mismo y por el pueblo, o sea, por todo el mundo, un novillo como ofrenda por el pecado. Él va a pedir perdón por sus pecados propios. Ok, Ezequiel 45:22 me está citando aquí, pero voy a decirte que ese pasaje no concuerda con la profecía mesiánica del Tanaj. No concuerda, ¿sí? Porque el Mesías del Tanaj
el que estudiamos, el que encontramos en el Antiguo Testamento, iba a tener dos virtudes. Iba a ser rey y sacerdote. ¿Ok? Esas dos virtudes iba a tener. El personaje que encontramos aquí en Ezequiel 45:22, ese es un gobernante, ¿sí? Pero aparece el sumo sacerdote a la par de él, como en el templo en los días de Antíoco Epífanes. Y vemos un caso así, como lo describe Ezequiel 45:22, donde aparece un gobernante, como lo fue Judas Macabeo, y a la par de él un sumo sacerdote. Pero en el caso del sumo sacerdote, el judaísmo lo sabe bien, que tiene que cumplir las dos funciones, al igual que Melquisedec. Tiene que ser rey y sumo sacerdote, o sea, Cohen Gadol, en un punto específico del Tanaj, tocante a la profecía mesiánica que se encuentra en Jeremías 31:31, donde va a presentar un pacto. He aquí, le presenta el Señor un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Es un pacto diferente al de los sacrificios, porque en ese pacto ya no hay necesidad de sacrificios, ¿ok? Porque el Señor escribe la Torá no en piedra, sino en corazones de carne, en nuestra propia mente, porque en el judaísmo el corazón está en la mente, ¿sí? Es una convicción, un amor por la palabra del Eterno. Entonces, Jesucristo es el único, ¿sí?, que pudo expiar nuestros pecados, ¿sí?, y otorgar un pacto nuevo. Te paso un dato más. Después del último profeta, pero estamos hablando de profetas mesiánicos, Juan el Bautista fue el último. Después de él no ha vuelto a haber profeta en Israel, ¿sí? Y el tabernáculo de David caído totalmente, bien, y pues ahora ya sin templo, pues mucho peor. Entonces no es de origen divino, él es una persona natural. O muéstrame también una parte que diga que el Mesías es Dios. Muéstrame una sola en la Tanaj. ¿Okay? Esa es la segunda pregunta que te hago. Ok, vamos a ver qué dice Isaías 43:10. Para que sepáis que Él mismo soy yo. Pon atención. Vamos al hebreo. Como dices tú, vamos al hebreo. Lema tedu, beta aminuli, ki ani hu. Ok, para que entendáis, para que sepáis que Él soy yo. Ok, el mismo ángel de Jehová en el antiguo pacto que se presentaba siempre, ese ángel de Jehová va a ser el Mesías. Ok, ese ángel de Jehová que no como muchos judíos dicen que es simplemente otro ángel más. Ok, no es así, porque ante cualquier ángel no se podía postrar, rendirle culto, rendirle adoración. Eso es imposible, es condenado por la Torá, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero aparece que ante el ángel de Jehová se postró el mismo Gedeón, ¿ok? Y lo describe como Dios. Ese mismo ángel de Jehová fue el que se le postró Manoa, el que se le postró Moisés, ¿ok? Aquel que cuando Jehová le dijo a Israel, ¿sabes qué, Moisés? Yo no iré con ustedes, no vaya a ser que los consuma en el camino, pero enviaré a mi ángel, ¿ok? Este es el mismo ángel que aparece en la visión, ¿ok? Acerca del sumo sacerdote que aparece claramente en el libro de Zacarías, ¿ok? Para que te quede claro. Tercer punto, ellos dicen, nuestro Mesías será aquel que haga la paz entre los judíos
y entre el Islam. Porque el Mesías hará que toda la humanidad acepte la Torá. ¿Ok? Que siga los preceptos de la Torá. Yo me imagino, no sé cómo lo hará, pero el judío seguirá sus 613 preceptos y todo el resto de la humanidad seguirá las leyes noágidas, ¿no? ¿Qué son las leyes es, noágidas? que son destinadas para los gentiles. ¿Qué son las leyes noágidas? Las leyes noágidas, ¿qué son? Son 7 leyes que se inventaron los judíos, ¿sí? Pero que cuando el Mesías venga, decían los rabinos, pues todas las naciones van a ser siervas de Israel, ¿ok? Nos van a servir. Y a lo más que puede llegar el pueblo gentil, pues es hacer un noágida, ¿sí? Y hablaron de 7 leyes que Dios le dio a Noé en su tradición oral, claro, no está en las Sagradas Escrituras, de que le había ordenado pues poner leyes para regir las naciones, presentar cortes de juzgado, etcétera, etcétera, pero eso no aparece en la Escritura. El Mesías eliminará todo lo demás credo e implantará un solo credo, ¿no? La creencia en el Dios de Israel, en más nadie. Debidamente normado, debidamente establecido como lo está profetizado, ¿no? Y aparte acuérdate que eso también lo dice el profeta Isaías, que el león pastará junto al cabrito, el niño jugará con la cobra y bueno, todo con la serpiente, bueno, todo eso sucederá, eso es profecía de Isaías. En la segunda venida también. Jesucristo profetizó y dijo, yo no vengo hablando por mi propia cuenta y no me creen, pero si viniera uno hablando por su propia cuenta, a ese sí le creerían. Entonces, pues... Claro, porque él tiene que demostrar que él es el Mesías y no lo fue. No lo fue, o sea, en ninguna parte. De todas maneras, menos mal que me sacas ese de que no habla por su propia cuenta y después más adelante él dice que sí habla por su propia cuenta. Ok, aquí estás presentando un desconocimiento total acerca de la Torá. ¿Por qué? Porque aunque Jesús en el lado izquierdo de la pantalla aparece citando este episodio San Juan 5:31, bien, hablando singular, mientras que a su lado izquierdo aparece Juan ahora en el capítulo 8:14 hablando en plural. Recuerdo que hay una cita en la Torá que dice claramente que cuando el testimonio de un hombre era presentado, hablando de él mismo, pues no tenía validez. Necesitaba de tener 2 o más testigos para que ese testimonio fuera real, fuera veraz, verídico. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo, cuando habla del singular, aunque yo hablo por mi propia cuenta, pues mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy solo yo, ¿sí? Sino que está el Padre que da testimonio de mí, pues, primeramente por las Sagradas Escrituras, ¿ok? Porque había más personas como Juan el Bautista, como los apóstoles y cantidad de gente que daban testimonio de que él era el Mesías, pero principalmente la palabra de Dios, lo cual tú no has podido aún comprobar, ¿sí? Que lo que Jesús hacía pues era incorrecto. Tan solo no puedes presentar que haya quebrantado la Torá, ¿sí? Y si no, dímelo y te presento judíos que afirman que jamás quebrantó la Torá, ¿sí? Fue un maestro veraz en su enseñanza. Ese de que le habla no por su propia cuenta. Cuando él dice que es la luz del mundo o algo así por el estilo, no recuerdo exactamente. Bien. Entonces sigamos. Podemos ver claramente que el anticristo es el que se va a parar como el último y final dictador, el nuevo Nimrod, que unificará las religiones, lo van a recibir como su Mesías. Nada de Nimrod, nada de dictador. Bueno, Claro, te ríes ahorita,
Pero no va a ser gracioso el día que el anticristo se pare allá en Israel, lo reciban, y ese día pues va a ser doloroso, como en el tiempo de Judas Macabeo, ¿ok? Que Antíoco Epífanes puso muchos actos que al principio algunos creyeron tal vez en él, pero después hubo gran mortandad, ¿ok? Y los tomó por sorpresa. Está escrito que cuando Israel diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Eso ocurre una y otra vez porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hay dictadores benevolentes y hay dictadores tiránicos, ¿no? Sí, esperemos que sea el anticristo cristiano que venga, nuestro Mesías verdadero, el verdadero que va a venir, será el anticristo de ustedes, ¿no? Porque justamente él erradicará toda la fe cristiana, hará que ustedes, o sea, que ustedes obedezcan la Torá, y bueno, esperamos que sea pronto en nuestros días, que lo podamos ver. Pero ¿quiere usted comprobarle a un judío que Jesús verdaderamente que es el Mesías? Isaías 9:6. He aquí, su nombre será llamado admirable, consejero, Padre eterno, Dios con nosotros. Ya va, dijiste Dios con nosotros. Vayikra Shemo Peletz Yoex el Gibor. Esta palabrita, el Gibor, es de tomarla en cuenta. Sar Shalom. Esto significa, será llamado su nombre por el admirable, el consejero, el Gibor, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú acabaste de decir ahí que era Dios con nosotros. El Dios con nosotros es Emmanuel, ¿no? Eso está en Isaías 7:14. Que, por cierto, yo quiero sacarlo de nuevo, otra vez. Isaías 7 dice claramente, la palabra es alma, ¿no? Porque esta profecía habla ya de un Mesías que ya había nacido. Ese Mesías es habla del rey Ezequías, ¿ok? Porque te voy a decir una cuestión. La palabra el Gibor, que significa Dios fuerte, hay un juego de palabras que se hace llamar, o sea, que quién se llamó con esos nombres. Esos eran atributos, o sea, como un rey tenía varios nombres, y bueno, es generalmente conocido como un solo nombre. El rey Ezequías, Hizkiyahu en hebreo, también significa Dios ha fortalecido. Es un juego de palabras. Su padre le puso así, y bueno, ya está más que claro. O sea, eso fue un rey que fue el más grande de todos los reyes de la casa de Judá. Nunca hubo un rey antes que él ni después que él, a excepción de David y Salomón, ¿no? Que ellos gobernaron, fue el reino de Israel completo. Cuando se vio la casa de Judá, el rey más grande de Judá fue Ezequías. Mira, aquí estoy viendo un error ya, ¿sí? Y desde ahí partimos. La escritura dice claramente, aquí Dios mismo enviará o dará una señal. Ojo con la palabra señal, subrayenla. He aquí una virgen, o si quieres lo quieres traducir como doncella, como en la Septuaginta, ¿ok? Aunque se presupone que una doncella es virgen. Bien, bueno, dará a luz. La señal aquí es de que iba a dar a luz siendo virgen, porque si no, ¿cuál señal es? ¿Qué señal? A ver, te pregunto yo a ti. Es que una mujer dé a luz de un parto natural. Esa no es una señal, ese no es un prodigio, ¿ok? Y que yo sepa, pues Hizkiyahu jamás tuvo un nacimiento virginal. Sí, estamos hablando del rey Ezequías, por lo tanto pues ya está muy mal ahí tu observancia, pésima, ¿no? Entonces eso es realmente, no es solamente que rechazamos porque digan que porque es el nombre, no, sino que esa profecía aplican realmente al rey Ezequías, mi ancestro. ¿Qué
podemos decir de Ezequiel 34:11? Cuando Jehová dice, y yo mismo iré personalmente a visitar a mi pueblo. Ellos toman este texto para decir, no, pues siempre que Dios enviaba a un profeta, era un embajador de Dios, haciendo la función de Dios, las señales de Dios. Este texto, dicen ellos, no significa nada para mí. Isaías. Es que no es que no significa, significa mucho para nosotros, amigo. Totalmente equivocado estás, ¿oíste? Totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rezamos, sabemos que Dios está con nosotros, hablamos con Él directamente, Él viene con nosotros. El Señor ha tratado con este pueblo tan duro de cerviz, con este pueblo que Dios incluso lo puso como si fuera una prostituta. Así lo llamó, y son palabras fuertes. Duele escucharlas porque amamos al pueblo de Israel. Y Dios no lo ha desechado del todo, pero lo dejó en disciplina para que aprendiera a serle fiel al Señor. Y aún los está esperando con los brazos abiertos. Nada más está profetizado en la Sagrada Escritura cristiana que 144,000 israelíes se van a convertir al Señor. En una ocasión fue un misionero a Israel y vio a un hombre ahí que ya había visto en otras ocasiones que había viajado a Israel, lo vio adorando en el Muro de los Lamentos y le hizo esta pregunta. Le dijo, oiga, ¿qué hace? ¿Qué ora? ¿Qué siente cada vez que viene aquí a orar al Muro de los Lamentos? Y aquel judío le responde, he venido a orar más de 30 años y todo ese tiempo he sentido que hablo con un muro. Ven a Cristo y serás injertado nuevamente, porque Dios en Jesucristo viene a reconciliar a los hombres con Dios mismo. Sí, es importante para nosotros ese pasaje de Ezequiel 34:11 y totalmente desacertada tu opinión, pero no es, el Eterno no va a venir en una forma física porque contradice al mismo profeta, o sea, lo que dice. Ok, precisamente el que nosotros veamos textos aquí como el que pones en pantalla, dice que no será hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros decimos correcto a eso. Sí, de hecho, nosotros pues consideramos como anatema o como un apóstata, un hereje, a una persona que no reconoce que Jesucristo vino en carne como ser humano. Y olvidarte de los falsos cristos que ha intentado levantar algunas denominaciones del anticristo como Bar Kokhba, ¿sí? Y como algunos otros que se ha dado testimonio de que fueron los Mesías, pero en ninguno del que me pongas, sí, que fue postulado antes de el mismo Maimónides, cumplió los requisitos de reunir a todo Israel allá en Tierra Santa, ni muchas otras cosas, no cumplió esos requisitos. Y aún así, mucha gente dice que ellos fueron Cristo, el Mesías, y fracasaron totalmente. Ni un hijo de hombre. 53, Isaías 53. Ahora viene con Isaías 53. Vamos a ver. que es conocido como el quinto evangelio, porque narra de una manera consistente los padecimientos del siervo de Cristo. Y ellos dicen, no, aquí no está hablando de una persona, está hablando del pueblo de Israel. Es obvio, tú sabes muy bien. ¿Por qué? Porque tú no colocas las citas, John. ¿Por qué? Tú sabes cuán peligroso es agarrar un libro X cualquiera, y en vez de leer por el capítulo 1 te vas para el capítulo 53. ¿Qué va a pasar? No vas a entender nada de lo que está hablando allí, ¿no? El profeta claramente, desde el capítulo 41 hasta el capítulo 49, se toma 8 capítulos enteros el profeta para explicar quién es el siervo que habla en Isaías 53. Allí él dice claramente que es Israel. Por eso que Isaías 53, nosotros nos reímos de ustedes,
alguna vez, o sea, nos reímos porque, o sea, no tiene nada que... Ok, ahí primeramente ya estás haciendo una mala exégesis. Y te lo voy a decir por qué. Bien, porque aunque tú niegas que Jesús es ese siervo de Isaías 53 y dices que es el pueblo de Israel, ahí tú mismo te das un balazo en el pie. Cito, por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí sí aparece el pueblo de Israel. Entonces, ahí tú solo te pones un balazo en el pie, con todo respeto, porque pues una doble negación se convierte en una verdad, ¿ok? Entonces, tú haces una doble negación aquí, ¿sí? Y en lógica se conoce como negación de la negación. Es correcto, es verdad, es veraz. Entonces tú al negar, o más bien dicho, al poner que Israel es el personaje que está siendo muerto, no es Israel. Ese es el que ejecuta. Pero el ejecutado, ¿quién es? El Mesías, el Cristo. ver, o sea, eso no habla, o sea, que padeció, bueno, mucha gente padeció también, el Rabí Akiva fue crucificado también, muchos judíos fueron crucificados y fueron perseguidos, asesinados por los romanos con esas grandes penas. Pero ninguno de esos personajes son el Cristo, ni se les adjudica ser el Cristo. Es más, te voy a dar un dato. En la antigüedad, en las interpretaciones acerca del Mesías, se le asignaba un título al Mesías que se le decía el leproso, ¿ok? Porque dice que por sus llagas íbamos a ser nosotros curados. Entonces necesita devolver a las interpretaciones que tenían los judíos del Antiguo Testamento y desechar las modernas. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel es el que está hablado en Isaías 53. Así que no aplica para nada. No fue esparcido y fue vituperado. El pueblo de Israel. Entonces aquí les presento dos pruebas grandes y contundentes, Por fin. de los cuales ellos no pueden negar. Jesucristo es el Mesías, el prometido, el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver. Vamos a abordar el libro de Daniel en su capítulo 9 y verso 25 y 26. Verso 25. Vamos a escucharlo. Este texto es conocido como la profecía de las 70 semanas. Entonces, cuando usted tenga un judío y se presenta delante de él, le hace esta pregunta. Dígale, ¿el Mesías tendría que venir antes o después de la destrucción del templo? Y usted le hace una siguiente pregunta. Antes o después de la destrucción del templo, el Mesías. Tiene que venir antes o después de la destrucción del templo. Pregunta y le dice, ¿la destrucción del templo ya ocurrió? Ellos le van a decir, seguro que sí. Esto ocurrió en el año 70. Responderá el judío y le dirá, fue destruido por mano de el que sería emperador Tito, el hijo del emperador Vespasiano, que después de esta tremenda victoria fue coronado. Ok, tú dices tremenda victoria, como algo muy para celebrar. ¿De verdad? Ay, John. Nosotros hemos visto muchos misioneros que tienen algo de antisemitismo escondido, ¿ok? Espero que tú no seas de eso. No, mira. No es así. Nosotros amamos Israel. Yo amo Israel. ¿Ok? Aquí solamente lo dije de una manera objetiva en la historia. De que hicieron fiesta los romanos. Allá ellos. ¿Sí? Pero claro que nos duele porque yo, por ejemplo, se me ha dicho que yo tengo raíces judías. ¿Ok? De la tribu de Benjamín se presume. Bien.
Pero ya en Cristo, en Jesús, el cristiano, entendemos que ya no hay judío, no hay libre, porque todos somos redimidos bajo una misma sangre. Estoy con Israel, amo ese pueblo. Fue una gran desastre para el pueblo judío, una gran algo que lloramos anualmente, ¿no? La destrucción de nuestro Beit HaMikdash. Y tú dices tremenda victoria, de verdad que estás del lado romano, ¿no? No te culpo, son 2000 años de inculcación del Imperio Romano por medio del cristianismo en las mentes, así tú no digas que seas católico, pero es algo que ustedes heredaron de la iglesia romana, ¿ok? Pero tremendo, nada, tremenda victoria, nada, es algo lamentable para el pueblo judío. Para restaurar y edificar Jerusalén, lo que viene siendo el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Aquí dijiste algo muy clave, hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías. Vamos a ver qué es lo que dice el hebreo. En hebreo, John, aquí dice claramente, hasta un Mesías. Bueno, vamos a ver quién es, te pregunto. A ver, si está diciendo claramente que desde la orden para edificar hasta su nacimiento iban a ser 7 semanas y 62 semanas, de lo cual da un total de 69 semanas, ¿ok? Y es 483 años. El personaje que tú me digas tiene que cumplir todas estas características. Por lo tanto, vemos que se cumple únicamente en Cristo Jesús, ¿ok? En Cristo Jesús. Porque desde la orden que da Ciro hasta que Jesús nace, pasa 483 años. Después, ¿qué pasa? Pues viene la destrucción del templo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no aparece la palabra HaMashiach o HaMoshiach, sino que dice claramente Jerusalén Akmashiach Nagi, no HaMashiach. Claro que no. Todos los rabinos, aún en los mismos comentarios de Rashi y de otros maestros de la Torá, siempre se dijo que es el Mesías, ¿ok? El Mesías. Nunca había escuchado a nadie que dijera que un Mesías, minimizando la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y te voy a presentar evidencia. Ahora te voy a poner a continuación un video de este rabino Tuvia Service que afirma que es el Mesías, el que había de venir. Vamos a verlo. Entonces, el capítulo 9 de Daniel no habla de semanas, no habla de días, está hablando de periodos de 7 años. Y esta nebúa, esta profecía, en la práctica ya se cumplió por la construcción del segundo templo. Entonces, Daniel está profetizando la construcción del segundo templo y la destrucción del segundo templo. Y van a poner un ídolo en el templo, básicamente es lo que está diciendo, y al Kolo, y lo van a destruir, Benejeratza, lo van a arrasar, Titach al Shoimim, y lo van a destruir totalmente, y vamos a continuar un exilio largo, porque no retornamos a la Torá y las mitzvot. Si retornábamos, como dijimos antes, en este momento venía Mashiach. No retornamos, continuamos en el exilio hasta el día de hoy. O sea, primeramente ya te demostré con este video que el rabino dice que está hablando del Mesías, no de un Mesías, de el Mesías prometido de Dios, ¿ok? Aunque él en su interpretación está diciendo que no vino por la desobediencia de Israel. O sea que en el judaísmo está subordinado el Mesías a la obediencia del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible? Pero esto no lo encontramos en la legitimidad de las Sagradas Escrituras, porque Isaías capítulo 60 enseña claramente que mientras más tinieblas hay,
esa luz va a resplandecer más, y esa luz es el Mesías. Por eso dice, levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre, o tu fuego, o tu candela, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay una diferencia muy grande entre estas dos palabras, porque Mesías aplica a tres tipos de personas. Realmente son cuatro cosas que se aplican a Mesías, pero como persona, como ser humano, solamente a tres tipos de personas. Uno, el Mesías, el Kohen Gadol, que era el Kohen Gadol, perdón, que era el sumo sacerdote, era un Mesías, tal como lo establece Éxodo 29, ¿ok? Éxodo 29 claramente nos los indica quién es el Mesías, o sea, quién debe ser ungido, porque Mesías significa es ungido, cuando se le echaba aquí aceite en la cabeza, derramaba el aceite de oliva consagrado en el templo, entonces ese aceite consagrado le caía para ungir al sumo sacerdote. Entonces el primer Mesías de Israel fue Aarón, y toda la línea de los sumos sacerdotes después de Aarón hasta Hanai II, en el año 70 fueron los sumos sacerdotes, ¿ok? Y por tanto eran Mesías. El segundo tipo de Mesías, lo voy a saltar acá, es los profetas. Los profetas de Israel eran Mesías, todos fueron Mesías. Porque, por ejemplo, el caso de Elías, que unge a... Más afirmaciones gratuitas. Aquí claramente dice que no cualquier Mesías, sino el Mesías príncipe, el ungido para ser rey, para ser un príncipe. A Eliseo como profeta, como su sucesor, lo unge como profeta. Eso también le echaba su aceitico aquí arriba en la cabeza, y era Mesías, era un Mesías también. Y el tercero es el Mesías rey, que fue Saúl, David, Salomón, toda la línea de la casa de Judá, inclusive los reyes del norte, Jeroboam, Jehu, todos ellos fueron Mesías también. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí viene el verso clave que vamos a abordar. Ajá. Y es el 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¡Ey! Aquí hay un error. Ya lo estoy viendo aquí justamente. Lo estoy viendo aquí del original. ¿Dijiste qué? Que se le quitará la vida al Mesías. Vamos a ver. Bueno, voy a terminar lo que tú dices. Pero tú dijiste, se le quitará la vida al Mesías. Vamos a ver. Ok. Repito. Punto a resaltar. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí viene a continuación el segundo acontecimiento, el cual se abordó en la pregunta. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí es demasiado evidente que el Mesías, el príncipe de los judíos, vendría antes de la destrucción del templo. Entonces es demasiado evidente y no lo podrá negar. Sí lo puedo negar y te lo voy a demostrar, te lo voy a refutar aquí en este momento ya, ¿no? Dijiste una palabra clave tú ahí en tu traducción, ¿no? Dice que se le quitará la vida al Mesías. Ok, vamos a ver, amiguito, qué dice la traducción, ¿no? Beharei, Hashabuin, Shishin, Ushnain, ¿no? Esto dice, después de las 62 semanas, ¿no? Ikarek Mashiach Ben Lo. Ikarek Mashiach Ben Lo. No está diciendo Ikarek Hamashiach Ben Lo. Hamashiach no dice, o sea, el Mesías, tú estás diciendo el Mesías. Ikarek Mashiach Ben Lo. Vamos a ver. Y aquí claramente en el Strong dice el Mesías. Yo tengo la culpa de que agarres una página rabínica donde las palabras las transgiversan y no ponen la Torah como es. Con eso quedas muy mal parado, porque estás minimizando al Mesías de Israel con eso. Ikarek.
esta palabra John significa, viene de otra que se llama caret, caret, y tiene una connotación en el idioma hebreo, ¿no? La connotación de cortar a una persona del pueblo judío, o sea, entiéndase en tu iglesia o en el cristianismo lo que llaman excomulgado, o sea, tú cuando se excomulga a alguien se mata. Se llama falacia de falsa dicotomía, porque estás haciendo una mala comparación, porque si en Levítico 24:16, que esa sí es la Sagrada Escritura, se cortaba, o más bien se excomulgaba, y sí se tenía que matar a una persona, ok, ahí sí se mataba por la causa que si había blasfemia, principalmente por ese pecado, tenía que ser excomulgado bajo so pena de muerte. Bien, y eso es de lo que te está hablando aquí claramente. Vamos a estar claros, hay un... justamente ante la destrucción del templo, un Mesías fue cortado, o sea, fue excomulgado, fue quitado su derecho de ser Mesías, ¿no? Y este fue Matatías ben Teófilo, ¿no? Ese fue un sacerdote, el sumo sacerdote que fue depuesto, ¿no? O despojado de su cargo de sumo sacerdote. Mesías príncipe. Y bueno, entonces este aplicaría entonces para tu cortado, tu carec también, fue depuesto y fue asesinado cruelmente, ¿no? Este sumo sacerdote. Entonces, pero él era un Mesías, entonces aplica como tú quieras la historia misma, o sea, viene Hanán II, es depuesto, asesinado, después viene Matatías ben Teófilo, es depuesto, pero no asesinado, o sea, ahí ya estás utilizando una falacia del blanco móvil. O sea, cuando claramente te está diciendo que Mesías príncipe, no sumo sacerdote, no profeta, ¿ok? Entonces tú estás tratando de meter lo que más se te acomoda con la historia ahí, que dé más o menos las fechas para tratar de utilizar esta falacia que se llama falacia del blanco móvil. No aplica. lo excomulgan, los quitan y no, más no por sí, o sea, porque lo sacaron, o sea, los nacionalistas judíos lo sacaron, más no por sí, dice la cuestión de que ya no aplica. Entonces vamos a seguir viendo tu video, a ver qué más me tienes que decir, porque aquí hay bastante tela que cortar. Ahí encontramos toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1 habla realmente de la genealogía de José, ¿ok? De José. Desde David, incluso, amados hermanos. Es más, aclaro algo también. No es una genealogía correcta y exacta. Tiene muchas contradicciones con los originales y con los registros que hay realmente. ¿Ok? No tiene nada que ver esta genealogía. Ok, aquí nos detenemos porque precisamente yo en el video le voy a comprobar que no hay ninguna contradicción. Durante siglos en el judaísmo se refutaba acerca de la descendencia de Jesús como su linaje davídico, causa de una controversia que hubo con estas dos genealogías. Yo se la voy a comprobar y se la voy a dejar más que clara, de manera que va a ser irrefutable. O sea, esto es un invento romano, o sea, sacado de contexto, pero esto es material para otro video. De hecho, la genealogía que aparece en Lucas, esa es de José, ¿ok? Que es descendiente de David por medio de Natán, mientras que la genealogía de Mateo, que es de la Virgen María, ¿sí? Eso se descubrió hace 5 años, pero esa sí viene del linaje de David por medio de Salomón, tal y como estaba profetizado. De todas maneras vamos a seguir reaccionando, John. En el verso 17 te lo marca que desde Abraham está siendo escrita esta profecía desde el Padre de la Fe. Pero viene aquí la gran incertidumbre. Incluso este pasaje, los judíos al leerlo se confortan más de esta porción bíblica para negar de que Jesús sea de origen divino. Le voy a decir por qué. Aquí nos marca claramente
en el verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Si usted, amado hermano, cuenta desde el verso 12, las generaciones que pasaron desde la deportación de Babilonia, se va a dar cuenta de que Mateo presenta únicamente 13 genealogías. Bueno, no solamente por eso nosotros nos hemos dado cuenta y bueno, eso no existen otras más. Entonces, si usted agarra esta porción y usted se pone a ver en genealogía de hombre, entonces aquí da que después de José viene Jesús, no en la 14, sino en la número 13 genealogía. Pero si Jesús es del linaje de José en cuanto a la carne, sangre, sería en pecado por la naturaleza adámica, pero entonces no puede ser hijo de Dios, no podría ser divino. Entonces, otra pregunta, otra gran interrogante es, ¿acaso Mateo no sabe contar hasta el 14 porque nomás da 13 genealogías? Uno de los tantos errores que tiene el Nuevo Testamento. Pero, sea como sea, voy a decirle de que aquí se encontró, hace algunos años atrás, se encontró y se determinó de que había un error de traducción. Más razón a nuestro favor. ¿Tú crees que el Eterno en toda su santidad, como lo dijo al comienzo del video, va a permitir que un error trascienda así? ¿Ah? O sea... Sí, claro. En el tiempo de Josías, nada más, que ya la ley se había perdido, ya las personas se habían desviado de los estatutos del Señor, el pueblo de Dios, en idolatría, en egoísmos, quebrantamientos de la ley. ¿Por qué? Porque estaba perdida y ya la habían olvidado. O sea, nada más con eso te muestro pues, que el Señor tiene propósitos y tiene sus tiempos para orar y mostrar y revelar al mundo. En la Torá, que copian nuestros copistas judíos, que estudian para ello, desde hace más de 2000 años, o sea, 3500 años atrás que se escribe la Torá, se escribe tal cual, íntegramente, ¿no? Y aparecieron esas comunidades judías que eran las yemenitas, por ejemplo, que vivían en el mundo árabe, y son la misma, no varía ni un alef, ni una bet, ni un men, nada, todo se mantiene igual, y una yod, todos están iguales. Mentira, y te lo voy a comprobar. En el libro de Zacarías, en el capítulo 5 y versículo 1, aquí te lo voy a leer, porque va a aparecer un error de traducción ahí, y lo que es el versículo 5, capítulo 5 y versículo 7, y habla de una mujer en la traducción. El error es de que cuando en los años 1300 en adelante, los masoretas introdujeron las pronunciaciones con sus vocales, ahí fue cuando ya se pudo desarrollar otra forma de traducción, y es donde varió. Y aquí apareció un error trascendental, ¿sí? En el libro de Zacarías, capítulo 5 y versículo 1. A ver, vamos a ver. De nuevo alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Lo que aquí miró Zacarías fue un misil, ¿ok? Un rollo que volaba, ¿ok? Ahora vamos a ver la mala traducción. Entonces me dijo, esa es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Estoy leyendo el 3.
Pasamos al verso 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora los ojos y mira qué es esto que sale a la tierra. El 7 al que queríamos llegar. Y he aquí, levantaron la tapa del plomo y una mujer, o sea, del Strong número H802, Isha, como una mujer volando. Pues eso es ridículo, o sea, no tiene pies ni cabeza, una mujer voladora, ¿ok? La palabra correcta es la palabra Ishei, del Strong H801, que se traduce como ofrenda encendida, ¿sí? O un fuego volador. Esa es, bien. Entonces ahí entendemos el error de traducción desde que los masoretas agregaron las vocales. Entonces obviamente antes de las vocales pues sí era una misma escritura, ¿sí? Una misma traducción, pero ya después de ella se comenzaron a ver todos estos errores igual en el mismo Tanaj, en el judaísmo. Entonces, ¿cómo te atreves tú, cómo te pones, más bien dicho, a juzgar errores de traducción, bien, cuando en el judaísmo también pasa lo mismo? Y pues Dios dio esta revelación y es increíble y magnífica. Claro, también acepto intervención humana, pero está diciendo, que rollos de arameo de segunda mano, entonces cuando lo pasan al griego, que lo pasan en la broma, entonces aquí ocurren errores y bueno. Y el error fue en la palabra marido. Se determinó y se descubrió que en los manuscritos originales, de los cuales de Mateo, solamente 2 contenían lo que viene siendo la genealogía del Mesías. Entonces ahí está cambiada la palabra marido, no está correcta. La palabra que está en el original es la palabra padre. Padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No es José el carpintero, porque la traducción marido está errónea, es la palabra padre. Es la genealogía aquí que nos presenta, no de José el carpintero, sino de María, la Virgen, la madre de Jesús. Entonces, si lo ponemos de esta manera, y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, se conjuga todo a la perfección. Encontramos de que Jesús es la genealogía número 14, María la 13, José el padre de María, la número anterior, y ahí se completa y claramente ya resulta de que Jesús, al ser hijo de María, en cuanto a la carne, en cuanto a su vientre, entonces por el lado paterno entendemos que Dios es su Padre, Dios por excelencia. Que Dios les bendiga, Mose. Y bueno, vamos a dar el supuesto negado de que sea así, de que María, de Mateo 1, es la genealogía de María. Entonces vámonos a lo que dice la ley judía, ¿no? La ley judía para decretar para quién es el que da linaje davídico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que me acabas de demostrar que, o sea, puede ser, vamos a darte el supuesto negado, María es descendiente de David, perfecto, pero María no da linaje de Mesías a nadie, eso es paterno. No, ella no, pero ¿qué tal el abuelo de Jesús? O sea, él tenía abuelo, tenía madre, pero aparte también tenía un abuelo, bien, el cual aquí nos presenta Mateo, que es en la genealogía número 11, se llamaba José. Ahora, ¿por qué 14? ¿Por qué 14 genealogías presenta Mateo? Si obviamente fueron más, ¿ok? Porque en el judaísmo se tenía una tradición conocida como Masorá,
que era el brincar genealogías, omitir genealogías para preservar una genealogía específica y ya por escrito. Ok, eso es una masorá. Ahora, lo que aparece como evidencia en la escritura de estas prácticas es en el libro de Zacarías, en el capítulo 1 y versículo 1, donde aparece la lista de Zacarías como hijo de Berequías, hijo de Iodo. Sin embargo, en el libro de Esdras, en el capítulo 5 y versículo 1, y también en el capítulo 6, versículo 14, aparece omitido el padre de Zacarías, ¿ok? Sino que se omite a su padre de Berequías. Era una costumbre común. Bien. Te voy a dejar esto de tarea, John. Mira, para que tú veas la otra contradicción que tienes tú en Mateo. En Mateo 1, versículo 12 o versículo 13 dice: Zorobabel engendró a Abiud, ¿no? Abiud, Eliaquín, Azor. O sea, Zorobabel engendró a Abiud. Pero me voy a ir a la verdadera, a la genealogía oficial, real, que se tiene, ¿no? Que por ahí donde están mis ancestros también, fueron mis ancestros. Zorobabel, en el capítulo, en Segunda de Crónicas 3, versículo 19, te vas a buscar, de ahí salen los hijos de Zorobabel, ¿no? Fueron Mesulán y Ananías, y la hermana de esto fue Selomi. También estos 5, Azuba, Ogel, Berequías, Asadía y Husac Hesed, ¿no? Yo no veo aquí el nombre de Abiú por ninguna parte, ¿ok? Matías, en tu mismo capítulo 1 de Mateo dice, ¿no? En el versículo 13 dice: Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor, ¿ok? Zorobabel engendró a Abiú, ¿no? Entonces es otro error más que tienes que investigar. Bueno, yo quiero concluir. Ok, número 1. En la cronología de Crónicas, aquí la tenemos, 3, 19 y 20, Segunda de Crónicas. Yo te pregunto, ¿dónde están los nietos de Zorobabel? Aquí lo tienes. Muéstrame a los nietos de Zorobabel, sus descendientes, a los que menciona Mateo, ¿sí? Lo que viene siendo Abiud, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquín, etc. ¿Dónde están en la genealogía de Segunda de Crónicas? ¿Dónde están? No aparecen. Ahí se detiene, ¿ok? En Zorobabel. Bien. Ahora, lo que te está presentando Mateo, ¿ok? Es que Abiud y todos los que siguen adelante de él, Eliaquim, Azor, etcétera, etcétera, hasta Jesús llamado el Cristo, es que te presenta que esos personajes es la continuación de lo que no se tiene en el Antiguo Testamento. Bien, ese es lo que te está presentando la cronología correcta, Mateo. Bien, ahora, si tú dices que eres hijo de el rey David, descendiente de él, ¿cómo es posible que no conozcas el Kidur Seder Hadorot? ¿Okay? Que es el libro que ustedes presumen tener, donde aparecen todas las genealogías del pueblo hebreo. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado ilegítimo, y por lo tanto tienes que arrepentirte y venir a los pies de Cristo, el único, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, el Mesías verdadero. Que Dios los bendiga a todos, y si se me pasó alguna genealogía que también es omitida en el Antiguo Testamento, pues aquí lo pueden escribir por debajo, aquí en los comentarios. Yo los estaré leyendo con gusto.